Gracias a Dios porque estamos de regreso para predicar la palabra del Señor tal como está escrito. Así es que en este día, día de bendición, sea bienvenido a escuchar la palabra del Señor. Así es que cualquier país o lugar donde usted se encuentre, que le abre las puertas de su corazón a la palabra y las puertas de su hogar para escuchar la palabra. Bueno, dice la palabra que la palabra no retornará vacía. Así es que es una bendición cuando usted se dispone para escuchar la palabra del Señor. Ya pues que tenemos en estos últimos tiempos la escasez de escuchar la palabra del Señor. Es una escasez. Como dice la palabra en Amós, que en los últimos tiempos habría hambre, pero no hambre de pan, sino que hambre de oír la palabra del Señor. Así es que es un privilegio pues escuchar, seguir escuchando y aprendiendo y llenándolos de la palabra de Dios. Así que es una bendición porque la palabra nos enseña que hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Algo pues que muchos se han descuidado, buscar la llenura del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así es que en este día es un día de bendición. Tenemos como tema en el día de hoy que queremos ministrar acerca de lo que está sucediendo, está pasando, acerca del desamor que hay. Bueno, tenemos esa epidemia, podemos decir, una enfermedad que se ha desarrollado en una forma tremenda. Que hoy vemos los resultados que hay del desamor. Bueno, hay una queja grande con todo mundo. Hay una queja de unos con otros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando en este mundo? Bueno, es a causa del desamor. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estas cosas. Vamos a ver qué habla la palabra de Dios. ¿Qué habla? ¿Qué nos amonesta a usted y a mí la palabra? Pero vamos a ver por la palabra del Señor, por qué razón, cuál es la razón, cuál es el principio, como dice la palabra de esta epidemia, de esta enfermedad que ha aparecido, del desamor. Gloria a Dios. Así es que tenemos la bendición, la Biblia, que la tenemos aquí en nuestros propios ojos. Vamos a tomar lectura de la palabra, pero bueno, es una bendición para que aquellos que están interesados en querer escuchar la palabra, en querer llenarse de la palabra del Señor, en querer aprender más de lo que dice la palabra de Dios, es bien importante. Bueno, como dice la palabra, bueno, saludamos de nuevo a los hermanos, amigos y oyentes. Bueno, es que hay una separación, hermanos, amigos y oyentes. Cada uno tiene su parte. Gloria a Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque dice la palabra que los creyentes, los hermanos en la fe, están prestos para escuchar la palabra, llenarse en el Espíritu Santo, comer la palabra, gozarse en la palabra y aprender de la palabra. Así es que este es un privilegio de los hermanos, los creyentes, los que son creyentes a la palabra. Y los amigos son los que están interesados pues que en oír, pero no se deciden si buscar a Dios o no buscar a Dios, pero quieren oír la palabra. Y tenemos ahora pues en los oyentes de la misma manera, que los oyentes pues cristianos pues quieren oír la palabra, pero no la quieren poner por obra. En pocas palabras, no quieren responsabilidad con la palabra de Dios ni con Dios. Así es que por ahí vemos las situaciones que se están dando en el tiempo de hoy. Así es que cualquier país donde usted se encuentre, miramos las situaciones que hay, las aflicciones, los problemas, pero la misma palabra dice Filipenses 4:13, cuando nosotros estamos sometidos al amor de Dios, a obediencia a la palabra del Señor, a estar atentos a escuchar la voz de Dios. Bueno, como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuchar la palabra tal como está escrita es una fortaleza para nuestra alma, nuestro espíritu. Como dice la palabra, cuerpo, alma y espíritu. Así que vamos a entrar en la palabra. Antes vamos a orar para que esta palabra usted la reciba con bendición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
Estamos delante de su presencia para glorificar su nombre, Señor, que esta palabra, Señor, que salga de nuestros labios, que sea, Señor, bajo el poder de su palabra, de su presencia, de su Santo Espíritu, Señor, tocando, salvando, libertando y sanando la vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, háblale, Señor, al corazón de cada vida, la mente, Dios mío, háblale el entendimiento, Señor, de cuántas vidas, Señor, están bajo, Señor, del error, Señor, que se han extraviado de su presencia, de su palabra, Dios. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, como el desamor, Señor, ha abarcado todos los cuatro extremos de la tierra, Dios. Pero en el nombre de Jesús seguimos predicando, Señor, glorificando su nombre a través de la palabra, Señor, derribando, Señor, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de su palabra. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, hacemos uso de ese nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús sometemos obediencia a su palabra, a todo espíritu inmundo que quiere estorbar esta palabra. Señor, gracias le damos, Señor, por su palabra, Dios mío, por aquellos, Señor, que están, Señor, cada día atentos a oír su palabra tal como está escrita, Dios, Padre, pero en el nombre de Jesús, Señor, lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Le damos toda la gloria y toda la honra, y aquí el pueblo dice amén y amén. Gloria al Señor. Así es que tenemos una bendición que es la palabra del Señor. Tenemos una guía, la Biblia, gloria a Dios. Esa palabra pues que siempre nos guía, como dice su palabra, a toda verdad. Y así es que tenemos algo bien importante que nos lleva a glorificar el nombre del Señor, que es parte de oír la palabra, ponerla por obra y obedecer la palabra del Señor. Así que tenemos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12 en adelante. Vamos a ver en qué forma, por qué razones, cuáles son las razones, cómo el desamor se ha aumentado en esta tierra, igual como la maldad. El Señor, la maldad se ha multiplicado sobre la tierra. Y al multiplicarse la maldad, bueno, viene el desamor. Es el resultado de la maldad, el desamor. Así es que tenemos en la palabra, en el tema de hoy, el desamor. Y vamos a comenzar en el libro de Mateo, capítulo 24. ¿Qué nos habla? Mateo capítulo 24 y el versículo 12. Y dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice, amén. Dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Y dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tenemos ahora en lo que no es muy usual en la iglesia del Señor. Bueno, la iglesia que ha sido comprada con sangre, la iglesia que ha sido propiedad de Dios, ahora vemos una situación en un plan, bueno, de desobediencia que se ha levantado en la iglesia. Porque dice la palabra del Señor, porque por haberse multiplicado la maldad. Ahora tenemos algo bien importante, algo que tenemos que nosotros saber y tenemos que darnos cuenta. La raíz de todas estas cosas, ¿cuál ha sido el principio? ¿Cuál es la razón de que se ha manifestado el desamor? Bueno, primeramente dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora tenemos cómo la maldad se ha multiplicado. Bueno, tanto en el mundo y como parte ha penetrado también en la iglesia. Pero primeramente en el mundo, ¿cómo se ha multiplicado la maldad? Con crímenes, bueno, con asaltos, robos, secuestros, con cuántas cosas, desobediencia, de pecado. Pero vemos por la palabra del Señor, vemos lo que dice la Biblia, miramos en estos días, estamos escuchando por los medios de noticieros, bueno, que
que un hijo mató a su propia madre. Mire, qué terrible. El hijo mató a su propia madre. Y después de eso seguidito, el nieto mató a su abuela. Mire, qué terrible. Y mire, y después de eso, pues, tal vez usted ha estado viendo la información, este hombre que mató 13 personas en California. Mire, qué terrible cómo el diablo ha atrapado a los seres humanos. ¿Por qué? Sencillamente porque se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido la obediencia a la palabra del Señor. No hay temor. Se ha terminado completamente lo que es el amor hacia Dios, el temor hacia Dios. Bueno, y hoy vemos los resultados, la maldad multiplicada sobre la tierra. Pero mucha gente justifica, dice, pero es que hay mucha gente en la tierra, hay mucha gente y quieren como justificar la maldad. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice, la maldad se multiplica sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el abandono hacia Dios, el abandono al temor a Dios, el abandono a la palabra del Señor, vienen sucediendo todas estas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia de todas estas cosas que están pasando? Porque primeramente, miramos en la iglesia, que eso no es normal. Se ha multiplicado, se ha metido. Bueno, estos no vienen con un arma asesinando, vienen asesinando con la palabra, la fe de los hermanos. Porque dice la palabra del Señor, las enseñanzas, bueno, falsas. Y la pérdida de valores morales, vienen enfermedades interminables. Mire, es algo pues que no vemos a nadie armado, no vemos a nadie con un arma, un cuchillo o con algo a matar a la gente. Pero dice la palabra del Señor, por las falsas enseñanzas. Mire, qué tremendo. Escuche, usted póngale cuidado a lo que dice la Biblia. Por las falsas enseñanzas. Dice, y la pérdida de valores, porque cuando ya la palabra no se enseña tal como es, se pierde el valor de la palabra. Se pierde el valor moral de las vidas también. Y entonces, ¿qué sucede? Aparecen enfermedades porque cuando ya se tuerce la palabra, cuando ya se tuerce, bueno, se pierde el valor moral. Entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, vienen enfermedades que hoy vemos cuánta gente en las iglesias enfermas con enfermedades interminables. Cuando dice que la palabra que toda dolencia sería sanada cuando venimos a Cristo Jesús, pero algo bien importante que usted tiene que darse cuenta y yo tengo que darme cuenta también, que aparecen, dice, grandes enfermedades. Bueno, y las enfermedades son interminables, pues que vemos ahora el cáncer, vemos cuánta enfermedad que a veces los doctores no le hayan cura, no saben qué cosa es que aparecen. Y cuánta gente está muriendo, bueno, de lo más normal de los cánceres. Qué tremendo, ¿verdad? Que vienen todas estas enfermedades, particularmente son destructivas, porque la pérdida del verdadero amor hacia Dios y a los demás, el pecado ha enfriado. Mire, qué tremendo, ¿eh? El pecado, dice la palabra del Señor, ha enfriado. Bueno, ha puesto todo completamente diferente. Qué tremendo, ¿eh? Porque es algo bien importante que usted y yo tenemos que darnos cuenta, porque mire, primeramente el pecado dice que ha enfriado nuestro amor por Dios y por los demás. Ahora vamos a ver qué dice el pecado. Cuando entramos a desobediencia, cuando se entra en desobediencia, a no querer poner por obra el amor de Dios, a poner por obra la palabra del Señor, a poner por obra el mandamiento que Dios nos ha dado. Como dice, amarás a tu Dios como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo de dos mandamientos bien importantes. Pero dice que la palabra dice algo bien importante que usted debe saber, que el pecado ha enfriado el amor por Dios y por los demás. Y al hacer que nos enfoquemos en nosotros mismos. Mire, hoy se está de moda. ¿Cuánta gente ahora
desprecia el amor hacia a los demás, a los hermanos, a los amigos, al prójimo. Y los enfocamos, como dice la palabra, en nosotros mismos. Hoy se está de moda, ahora es como decir, amadores de sí mismo. Cuando la persona se enfoca en sí mismo, mire qué tremendo, mire, ahí va perdiendo una cantidad de cosas. Porque la palabra lo dice, ¿va? Cuando una persona se enfoca en sí mismo, bueno, dice la palabra del Señor, pues que nadie puede amar si piensa solo en uno mismo. Nadie, mi querido hermano, amigo, oyente, nadie puede amar a otro cuando una persona quiere ser amadora de sí mismo. Se pierde el valor hacia Dios, se pierde el amor hacia Dios y se pierde también el amor hacia nuestro prójimo. Hoy está de moda ahora gente que no valora a los demás. Se enfoca en sí mismo. Hay gente que dice, mire, yo no hago eso, y yo hago esto, y yo hago lo otro, y pone y yo. Y el yo, ese yo lo anda a flor de labios, en su boca. Gloria a Dios. Pero tenemos la palabra, tenemos algo bien importante. Bueno, que es la palabra del Señor. Y cuando nosotros ponemos por obra la palabra, vamos a ver la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué? Son pocos los que reciben bendición de Dios. Pero la mayoría están recibiendo sus propias formas de ser. Cuando la persona, como dije, ¿verdad?, se enfoca en sí mismo. No ve el deseo de los demás, no puede amar, ni piensa cuando piensa solo en sí mismo. Pero la palabra nos enseña cada día, bueno, lo que se refleja, lo que es desamor. Bueno, es algo pues que tenemos que saber, tenemos que darnos cuenta lo que está pasando. No solo predicar un evangelio evangelístico, que la gente salte, se goce y todo eso, pero dejando pasar muchas cosas, no tomando en cuenta muchas cosas. Es muy bonito escuchar la palabra del Señor, el evangelio, un mensaje evangelístico que se llena, que trae bendición, gozo, paz y cuantas cosas. Pero tenemos algo en común cuando dice la palabra, que las enseñanzas falsas y la pérdida de valores morales vienen enfermedades destructivas y la pérdida del verdadero amor hacia Dios y a los demás. Y el pecado enfriará completamente, bueno, el amor por Dios y a los demás. Y al hacer que nosotros nos enfoquemos en nosotros mismos, perdemos el amor hacia Dios y a los demás. Mire, tremendo, estamos, bueno, como dice la palabra, estamos listos. Cuando estamos pensando, cuando estamos caminando en esa forma, cuando estamos viviendo de esa forma, de esa manera, lamentablemente podemos ir a cualquier culto, cualquier enseñanza a la iglesia, podemos ir de cualquier forma de vestidos, calzados y bueno, pero si nos enfocamos en nosotros mismos, lastimosamente estamos perdiendo el valor a la verdad de Dios y estamos en desamor, porque ya no estamos caminando bajo la dirección de Dios, no estamos caminando bajo el amor de Dios, no estamos caminando en obediencia a su palabra, sino estamos caminando en nuestros propios caminos. Asimismo, como dice, cuando uno se enfoca en sí mismo, es como dice como dice la palabra, ¿verdad?, que cuando el hombre camina en sus propios caminos, bueno, su final será un camino de muerte. Bueno, así como lo escucha. Ahora la falsedad dice, ha enfriado el amor de Dios. La falsedad, miramos ahora cuánto falso hermano en la iglesia. Aparentemente dice que es hermano, pero ¿cómo nos damos cuenta cuando este es un falso hermano? Mire, el falso hermano le ha hecho tanto daño a la iglesia,
Mire que hoy vemos el resultado de todas estas cosas. Bueno, lo que es el desamor. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice Primera de Juan capítulo 4. Vamos a ver qué dice Juan 4. Gloria al Señor. Juan capítulo 4. Vamos a ver qué dice en el versículo 6. Y dice así la palabra: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Usted se da cuenta, la misma palabra lo dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Mire, toda persona que ama a Dios, ama la palabra, no importa cómo se predique o cómo se envíe, cómo se ministra. Pero el que ama a Dios oye la palabra del Señor y le gusta. Porque miramos hoy en día a través de lo que predicamos, de la palabra del Señor que le enviamos por Facebook, Toneí, por radio, televisión. Mire, recibimos correos con gente maltratándolos, ofendiendo, que dicen cuantas cosas. Pero para eso somos llamados. El Señor lo insultaron. ¿Cuántas veces Él predicó la palabra? Lo insultaron, lo despreciaron, lo escupieron y cuántas cosas por predicar la verdad de Dios. Ahora tenemos algo bien importante. Como dice la palabra, que el que conoce a Dios, que nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios, Él nos oye. Sabemos pues que esta palabra la tiramos como el medio que hay de internet, Facebook, TuneIn, por todas las redes sociales. ¿Y cuántos cientos de vidas escuchan el mensaje? Unos a la verdad dice la reciben y otros lo rechazan. Pero yo le voy a decir por qué. ¿Cuál es la razón? Que hay, bueno, una gran división. Por eso ha aparecido ahora cuántos falsos hermanos, porque la misma palabra dice en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿cuánta maldad hay en la iglesia? No estoy hablando este mensaje para la gente del mundo, hablo para la iglesia de Jesucristo. Dice, ¿cuánto falso hermano hay? ¿Y cuánto falso hermano le ha hecho daño a la iglesia? Hoy vemos que no sabemos quién es cada quien el que está sentado a nuestro lado. Cuando los congregamos, oímos la palabra. No nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta cuando este hermano comienza, bueno, a hablar cosas contrarias a la palabra del Señor. A hablar falsedad, mentira, engaño, a difamar, a levantar falsos testimonios, a pelear, a contender. Nos damos cuenta de este falso que es hermano, que ha dañado la iglesia. Este tipo de creyente ha dañado la iglesia. Pero dice la palabra del Señor, dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mire qué tremendo, mire, esto no se está viendo, yo no estoy hablando de gente que está sentada en la iglesia y oye la palabra, estoy hablando del creyente, en la postura que tenga, sea pastor o el nombre que se ponga de apóstol, apóstata, maestro, profeta, desde todo eso, creyente es creyente. Pero ahora se ha visto el problema que hay, la falsedad y la mentira, el espíritu, bueno, de error que hay. ¿Cuántos han entrado a la iglesia con este espíritu de error? Falseando la verdad de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia de todas estas cosas? Porque la misma palabra dice que los falsos maestros y profetas son muy, dice la palabra, muy populares. Mire, hoy usted con sus propios ojos lo ve en todos los lugares de la tierra, cualquier parte que usted vaya. Mire, puede ir a Centro, Suramérica,
aquí mismo en América, usted va a ver la predicación elocuente de muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, muchos todos falsos. Usted está viendo con sus propios ojos, bueno, la falsedad, bueno, que de todos estos nombres de estas personas, y son muy populares, y le hablan a la gente lo que quieren oír. Mire, son tan adiestros para hablar tanta engaño y mentira a la gente. Le dicen a la gente cuántas cosas. Tal vez usted ha sido uno de ellos, que le ha parecido un falso maestro, un falso profeta, hablándole cuántas cosas, que dice, bueno, usted va a tener esto, va a tener una noticia buena, va a tener, le hablan muy bonito, le hablan con elegancia. Y si usted es de esos pececitos que cualquier cosa se traba en el anzuelo, pues bueno, usted sería una presa para entrar en el error. Pero qué bueno es la palabra del Señor, porque esta gente dice, son muy populares y le hablan a la gente lo que quieren oír. Ahora, Juan habla, Juan advierte, la palabra del Señor, mire, Juan advierte de todas estas cosas, que a los que son hermanos cristianos, la palabra la misma nos enseña, bueno, a los cristianos, gloria a Dios, que no sean engañados, que no los dejemos engañar de todo este tipo de cosas, porque tendrán parte ellos, porque ¿dónde se manifiesta esta mentira? ¿Dónde se produce esta falsedad, este engaño? En la iglesia. ¿De parte de quiénes? De estos falsos maestros, como dice la palabra, falsos profetas, falsos predicadores. Pero Juan advierte acerca de este tipo de enseñanza a los cristianos que enseñan con fidelidad. Ahora, tenemos algo, pero dice la palabra, algo que también el Señor nos habla, que cuando predicamos la palabra, como cuando predicamos con amor, cuando predicamos con obediencia, como cuando predicamos con dedicación, en pocas palabras, cuando predicamos con fidelidad su palabra, mire qué tremendo, algo que la palabra del Señor, no ganamos ninguna carrera, ningún trofeo, ningún, como dice la palabra del Señor, ninguna competencia. Ahora, ¿por qué? Porque predicamos la palabra con fidelidad. Y al predicarla con fidelidad, sabemos que no vamos a tener popularidad porque predicamos la palabra tal como está escrita. Por eso vemos ahora, cuando el creyente es fiel, se mantiene. ¿Cuántos usted ha visto cristianos fieles? Bueno, iglesias que son fieles a la palabra, que son fieles a Dios. Mire, se cuentan con los dedos de las manos. Gente que están perseverando. Hay pastores que solo tienen hasta una persona en la iglesia, pero es fiel. Y el pastor le está enseñando la palabra, la fidelidad hacia Dios. Ahora, ¿por qué este pastor? ¿Será que solo tiene, ponemos un ejemplo, una persona? Bueno, una persona, bueno, sabemos que es un número bien poco. Pero cuando está una persona fiel y fiel, se convierte en multitud. ¿Por qué? Porque esta persona fiel, este creyente fiel, este creyente convertido, este creyente lleva la palabra ciento y ciento de vida. Y aunque solo se vea uno, pero este creyente fiel produce cosecha. ¿Por qué produce cosecha? Porque está sembrando la palabra de verdad de Dios. Y el que se convierte viene en el mismo estilo de vida, creyendo que Dios es fiel y que Dios es bueno y que el amor de Dios, bueno, para todos permanece para siempre. Eso es bien importante. A veces podemos decir, bueno, solo una persona se le está predicando. Pero esta persona, el día que deje de llegar
a la iglesia y se va a la misión, se va a predicar, se va. Esta persona produce, siembra buena, porque está dando el 100 por 1. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor le hace producir bendición para otros. ¿Por qué? Porque está llevando el amor de Dios, está llevando la presencia del Señor. Pero cuando no tenemos la palabra del Señor, usted puede ver multitudes, pero vacíos, secos, áridos, no tienen nada de Dios. Ahora vemos los grandes problemas que hay. Tenemos ahora los escándalos que hay. Cuando dice alguno, venga y reciba su milagro, pero tiene que traer, la ofrenda que le pone ese predicador falso. Para que usted reciba el milagro de Dios, usted tiene que traer tanto. Para que usted reciba lo que usted quiere de Dios, usted tiene que traer tanto. Eso se convierte en un falso profeta, se convierte en un falso predicador, se convierte en un falso maestro. Ahora vemos el resultado. El desamor. ¿Por qué? Porque muchos han sido lastimados porque han puesto la confianza en el hombre. Muchos han sido, defraudados. Muchos han sido, ¿qué puedo decirle? Han sido, como se dice, les han robado, los han asaltado. Pero la misma palabra nos enseña. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Se ha fijado usted que un falso creyente, un falso predicador, se vuelven como los religiosos, como los testigos de Jehová, como los mormones? Solo ellos quieren hablar de lo de ellos, de sus falsas enseñanzas, de sus herejías, de sus abominaciones. Mire, qué tremendo. Así se ha vuelto la iglesia. Ahora, la mayoría de la iglesia de Cristo no quiere oír la palabra, falsos. Pero lamentablemente, es tremendo decirlo, pero es la verdad de Dios. No sabemos quién es el que está a nuestro lado. Porque usted conoce los falsos. Los falsos, como dije al principio, le han hecho mucho daño a la iglesia. Hay gente que no quieren ir a la iglesia. Se han apartado de la iglesia porque hay muchos que les han hecho daño. Dice, yo no quiero ser como ese. Qué tremendo. Aquí estuvo un grupito del Sanedrín. Mire, haciéndole daño, hablando de todo el mundo y se fueron. Porque no estuve de acuerdo con ellos en sus cosas, su forma de ser. Pero ellos se fueron y andan haciéndole daño a un hermano pastor, difamándole, diciendo esto, el otro, y tomando lugares, llevando esta falsedad a cuánta gente, a cuántos pastores. Mire, qué terrible. Ahora usted puede decir, ¿será un fiel hermano? ¿Será un fiel cristiano? La palabra lo dice todo. La palabra lo dice todo, que es un falso. Y eso falso, mire, tremendo daño le han hecho a la iglesia. Ahora dice la palabra, por predicar con fidelidad la palabra del Señor, no ganamos ninguna competencia de popularidad en el mundo. La gente no quiere que se le denuncie su pecado. Mire, por su mala conducta no la quiere cambiar. Así mismo, como usted lo está escuchando. La gente, los falsos cristianos, no quieren cambiar su forma de ser, su mala conducta. Pero tenemos la palabra que el fiel, que es fiel a Dios, que predica con fidelidad hacia Dios, tiene que denunciar lo que no es bueno. Aleluya. Tiene que denunciar el pecado. Tiene que exhortar con la palabra del Señor. Pero tenemos algo bien importante. La gente, como dije, no quiere oír la palabra. Y por eso vemos hoy gente que se les predica el evangelio y se levantan y comienzan a hablar y hablar y hablar. Y comienzan a juzgar, y comienzan a decir, y comienzan a profetizar. Pero son profetas de su propio corazón, de lo que ellos piensan,
de lo que ellos creen. Porque a mí me han profetizado, a mí me han dicho, ese es falso profeta, ese predica con amargura, ese predica, bueno, a saber cómo vive, cómo es su estilo de vida, profetizando algo que no conocen, no saben cómo se predica la palabra del Señor. No saben lo que es tener fidelidad hacia Dios. Porque no me voy a poner a predicar, no, usted está bien. Si usted va a la iglesia y toma la Biblia y habla de Dios, usted está bien. Yo le estoy profetizando mal. Y le estoy diciendo que está mal. Le estoy diciendo que está bien, sabiendo que está mal. Lo estoy engañando con la palabra y le estoy engañando que usted está bien. Usted necesita reconciliarse con Dios. Usted necesita arrepentimiento. Usted necesita sometimiento a la palabra. Usted necesita ser obediente y retomar el amor de Dios para que así usted tenga el amor hacia los demás. Bendito el nombre del Señor. Así que en este día es un día de bendición para escuchar la palabra. Muchos se gozan. Muchos entran en razón y dicen, es la realidad, lo que estamos viendo. No sabemos quién es el que está a nuestro lado. Pero la palabra dice, por su fruto los vas a conocer. Los falsos hermanos se conocen hasta de su forma de caminar y de hablar. Se conocen de lejos. Porque la misma palabra dice, el ave se conoce por sus plumas. Hay un dicho en el mundo. Y bien correcto ese adagio del mundo. Que las aves se conocen por el plumaje. Así hay un montón ahora de que se dicen ser cristianos, pero falsos. Bueno, se conocen por su lenguaje, por su forma de ser, su libertinaje, su forma, bueno, de ser. Bendito el Señor. Pero bueno, qué tremendo es la palabra del Señor, que cuando se predica con fidelidad a la gente, bueno, acerca del pecado, la gente no quiere oír. Bueno, se vuelve molesta, se vuelve, bueno, en contra y comienzan a hablar, comienzan a decir cuantas cosas. Bueno, un falso maestro es bien recibido por los que no son cristianos. ¿Escuchó bien? Un falso maestro, cualquier lado que vaya de esta tierra, es bien recibido. ¿Pero por quiénes? ¿Por quiénes es bien recibido? Por los falsos cristianos, por aquellos que son falsos. Por eso son bien recibidos. Porque vemos ahora, usted lo puede ver, por Facebook hasta se manifiestan sus herejías. Se ven todas las cosas que ellos hacen, sus abominaciones. Miramos ahora que gente que le tira el zapato a otro ungido, otro que le tira el chicle ungido, otro herejía. ¿Y a quiénes son? A los falsos hermanos. Bueno, el falso profeta, el falso maestro es bien recibido, como dije, ¿verdad? ¿Por quiénes? Por los que no son cristianos. El cristiano verdadero usted no lo va a ver, bueno, dándole lugar a esta falsedad. Porque el verdadero cristiano que ama a Dios se da cuenta, bueno, de que este es un falso predicador, un falso profeta, un falso maestro, un falso hermano, un falso cristiano. Así mismo como lo escucha. Los falsos cristianos, como dice la palabra del Señor, cristianos que han hecho tanto daño, que han producido el desamor de unos con otros. Mire, el falso cristiano, como dice la palabra, ha hecho tanto daño en la iglesia, unos con otros. Mire, que hoy vemos una situación, todo el mundo se lamenta, todo el mundo se queja, todo el mundo tiene que decir, porque ahora miramos corazones que están secos y áridos, que por ningún lado a veces queremos llevar el mensaje, hasta los hemos detenido. Mire, de llevar el mensaje a la calle, de llevar trataditos para darlos en la calle. ¿Por qué? Hay un desamor, hay una sequedad espiritual
que la gente pase como que si nada, predicamos como que si nada, como que no es nada. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama desamor. ¿Y el desamor por quién es producido? Por los falsos cristianos, que le han hecho bastante daño a cuántos cientos de vidas, cuántos cientos de hermanos. Pero eso no justifica, porque el que murió por usted y por mí se llama Cristo. No justifica a que nosotros no los congreguemos. No lo justifica a que no queramos oír la palabra de Dios. Sí, hay hombres fieles, como dije, hombres fieles, hombres que predican con fidelidad la palabra del Señor. Y a veces solo tienen uno o dos, como dije al principio, en la iglesia, pero se está predicando la palabra tal como está escrita y hay bendición, porque se está comiendo lo que dice la palabra del Señor. Ahora tenemos algo bien importante que es la parte de la iglesia. Mire, como dije, la falsedad, el falso cristiano, cuánto daño ha hecho en la iglesia. Ahora vamos a entrar en otra partecita bien importante también que nosotros tenemos que darnos cuenta. Y tenemos que entrar en razón y tenemos también que ponerlos a cuenta. Cuando tenemos nosotros que somos, digamos, algo bien importante, que tenemos que ser instruidos en la palabra del Señor y que tengamos en cuenta nosotros que esta palabra tenemos que llevarla a nuestros hogares también. No solo para la iglesia, tenemos que llevarla a nuestros hogares. Gloria a Dios, pero cuando los instruimos para los hogares, que es la palabra del Señor, tenemos que tener instrucciones. Porque, mire, algo bien importante. Como dicen algunos, no, yo creo en Dios. Es bien fácil conocer a Dios porque no lleva ningún costo. Es decir, por eso hasta el diablo mismo dijo, no, yo creo en Dios. Ahora, como no hay ningún costo, todo el mundo dice, yo creo en Dios. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver qué nos dice la palabra, pero vamos a entrar en lo que es la parte del hogar. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3, vamos a buscar 3. Colosenses 3. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Colosenses capítulo 3, y vamos a leer el versículo 18 y 19. Dice la palabra. Es algo bien importante que tenemos que saber, porque esta palabra no solo lo vamos a llevar a la iglesia, ni vamos a ir a escuchar la palabra también a la iglesia. Esto tiene que comenzar desde la casa también, porque dice la palabra, casadas, está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Escuche bien, como conviene en el Señor, no como a conveniencia del marido, o conveniencia a mí, como dice la mujer, o viceversa. Ahora dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y no seas áspero con ellas. Ahora tenemos esta palabra. La tendremos que poner por obra también en la casa, en el hogar. Ahora tenemos 3 puntos bien importantes. Como dice la palabra, Pablo describe estos puntos bien importantes. Las relaciones que deben de haberse en la iglesia, en la casa, en el hogar, con los hijos, con la familia. Esto tiene que dar un resultado y tiene que dar un fruto también, porque no solo tenemos que ir a la iglesia y que los miren en la iglesia, levantamos las manos, cantamos, y a veces queremos saludar a los hermanos y algún hermano se dice hermano y no se deja abrazar. Y aún menos si le da la mano, solo le toca la puntita de los dedos ahí, porque hoy se vuelven santitos. Bueno, pueden perder la unción si le dan la mano o le dan un abrazo. Mire, qué tremendo lo que se está viendo, la hipocresía, lo que es maldad, se llama maldad. Porque esta palabra, como dice la palabra, Mateo 24:12, dice que el amor se enfriará por haberse multiplicado la maldad.
Ahora miramos cuánta gente en la iglesia tan se creen santo, que al final se les llama santurrones, falsos, mentirosos, de todo, gloria al Señor. Pero dice la palabra, dice lo que dice la Biblia, que Pablo describe 3 puntos bien importantes. Primero, esposo y esposa. Bueno, algo que se tiene que mantener, el amor entre los dos. Esposo y esposa. No dice solo el esposo o la esposa. Porque hay veces que hay esposos que se quejan y esposas que se quejan. Pero la mayor parte, como un día le dijo el hijo al papá, papá, yo quiero divorciarme de esta mujer, ya la quiero dejar, no quiero estar con ella. Hijo, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No, porque no me atiende. No me atiende ella. Y la mujer va a traer los niños a la escuela. Después que los trae a la escuela, viene de trabajar y pasa trayendo los niños de la escuela. Bueno, llega con los niños de la escuela, los niñitos empiezan a hablarle, a brincar, y entonces ella se despoja allá para ponerse a cocinar y a hacerles la comida a los niños porque tienen hambre. El marido llega y bueno, y se acuesta en el sofá con los pies tirados a ver televisión. Y se queja porque la mujer no lo atiende. Y la mujer ha trabajado todo el día. Pasó trayendo los niños de la escuela. Se vino y se cambió para cocinar, a atender los niños para darles de comer. A cocinar. Cuando le da a los niños de comer, le dice al esposo, ¿vas a comer, mi amor? Y aquel ya está bravo porque no lo han atendido. Mire qué tremendo. Mire el trabajo de la mujer. Ahora se queja, pero Pablo describe estas 3 cosas bien importantes. Esposo y esposa. El papá, la respuesta que le dio al hijo, bueno, hijo, ¿en qué? ¿Por qué no te atiende ella? ¿Por qué no te pones a ayudarle primeramente lo que ella está haciendo cuando él venga del trabajo con los niños y todo eso? Y cuando escuchó el consejo del papá, se puso a poner por obra el consejo del papá. Y entonces se dio cuenta que el que no atendía era él. Se dio cuenta que el que estaba mal era él. Esto no se trata de uno o el otro que falte o le sobre, sino que la palabra dice que esto tenemos que tenerlo juntos. Gloria al Señor. Tenemos que tener juntos esta coinonía, este amor, porque si no se convierte en desamor. Este hombre se había convertido en desamor. Bueno, el hogar lo estaba ya diciendo, bueno, ya iba a dejar a la mujer porque no lo atendía. Mire qué tremendo. Y el trabajo que tenía la mujer de trabajar, traer los niños de la iglesia, de la escuela, darles de comer, de ahí prepararlos para que estuvieran la lección, de ahí prepararlos para que ya acostarse a dormir y atender al esposo también. Mire qué tremendo. Y el esposo quejándose. Pero bueno, esto no es algo pues que le estamos dando lugar a la mujer para que, ni al hombre tampoco, es parte de que estamos hablando lo que es desamor. Cuando se ve el amor, se convierte en desamor y vienen los grandes problemas, como dije al principio, se convierte en maldad. Ya es pensar mal, como estaba pensando la voy a dejar. Eso ya es maldad, pensar en maldad. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Ahora dice padre e hijos. Mire, también padre e hijos. Mire, cuando el padre le otorga a sus hijos todo lo que es maldad, malicia, se convierte en desamor y le está haciendo un gran daño. Hoy estamos viendo en este tiempo el desamor de los padres a sus hijos que no los disciplinan. Les dejan pasar todo. Mire, hay muchachos que llevan a la noviecita a la casa. Y el papá les otorga meterse al cuarto, que a saber qué están haciendo ahí. La hembra se va para la casa del noviecito, del papá. Aquel igual también le otorga que se encierren en su cuarto.
Ahora, ¿qué está produciendo este? Está produciendo maldad. Está caminando la maldad, porque no lo está instruyendo, pero la palabra dice padre e hijos. Ahora miramos como estamos viendo aquí, dijimos que al principio, que el hijo mató a la mamá, el nieto mató a la abuela, y este hombre que mató 13 de un solo, ahí se fueron de todo, hasta un policía dijeron que murió. Se llama maldad, desamor. Pero qué bueno es la palabra. Ahora se convierte también a donde dice la palabra también. En el tercer punto, amos y siervos. Mire, hay que amar al patrón. Hay que amar al patrón con el trabajo que nos da, que nos paga por hacer el trabajo. Pero muchos ingratos, el patrón hoy en día, a veces los pone a trabajar y no se despega del trabajo porque sabe que al dar la vuelta se sientan y se acuestan, hasta se acuestan a dormir. Y cuando viene el patrón y los encuentra en esa postura, se molestan cuando le dice, bueno, yo les pago para trabajar. Pero es una responsabilidad. Como dicen, amos y siervos. Bueno, protegerlos y darles ese amor. Darles ese respeto también que se merecen. Pero dice la palabra del Señor, pues que algo bien importante, que nosotros tenemos que trabajar arduamente. Dice la palabra que la relación entre esposa y esposo, padre e hijos, amos y siervos, y con cada cosa que hay responsabilidades en usted y en mí. Una responsabilidad mutua. En cada uno de que lo reflejemos, tenemos una responsabilidad mutua. Padre e hijos, siervos y amos, esposa y esposo. Es una responsabilidad mutua. Gloria al Señor. Pero tenemos algo bien importante, como dice la palabra del Señor, para someterse y amar, para obedecer y para amar y estimular, para trabajar arduamente. Ser justo, examine, ahora como dice la palabra, examine usted su relación con su familia, donde quiera que esté, y en su trabajo, con quién se relaciona. Examínese usted su postura que tiene delante de Dios, la responsabilidad que tiene con Dios, porque sabemos pues que estas son responsabilidades mutuas, esposo y padre, esposo y esposa, padre e hijos, siervo y amo, son responsabilidades mutuas que tenemos que estar de acuerdo. Pero bueno, la misma palabra nos lleva a que nosotros cultivemos el amor. Pero todas estas cosas se han perdido y ahora reflejamos el desamor. Ahora, ¿cómo se ve el desamor? Unos con otros. ¿Por qué? Cuando nosotros, como dije al principio, cuando pensamos en nosotros mismos, ahora el amor se va a ir. Porque ya no estamos pensando en el prójimo, ni en Dios. Estamos pensando en nosotros mismos. Ahora vemos cuántas cosas están pasando. Cuántas cosas, y dice alguna gente hasta se asustan a lo que está pasando. No se asuste, porque por usted mismo está pasando el desamor. Porque cuando usted no ama a Dios, no ama nada. Se ha perdido todo, gloria al Señor. Pero qué bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Ahora tenemos nosotros, como dice la palabra, el amor de Dios y el amor nuestro. Son dos amores diferentes. Ahora vamos a caer en esto también, gloria al Señor. El amor nuestro. Y con esta palabra vamos a terminar, con estos textos. El amor de Dios y el amor nuestro. O sea, el amor suyo y el amor de Dios tenemos que ponerlo por obra. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver, vamos a buscar en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a terminar con esto del desamor. Bendito el nombre del Señor, que esta palabra haya sido de bendición para su vida.
Pero muchos no quieren oír de amor porque se quedan cortitos, porque en la vida de ellos hace falta mucho estas cosas. Mire, por eso como dije al principio, los falsos hermanos han dañado la iglesia y han dañado a un montón de gente creyente. Hoy vemos la situación en que nos encontramos y nos estamos quejando. Pero no se queje, usted siga peleando la buena batalla de la fe. Siga escuchando el mensaje de Dios. Porque los falsos profetas le hablan a los falsos cristianos, que son los que le creen a las mentiras. Pero dice la palabra, Juan capítulo 4, versículo 20. El amor de Dios y el amor nuestro. Dice la palabra. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Usted se da cuenta, mira, la palabra lo dice claro. Ahora, ¿por qué es la razón de todas estas cosas el desamor? Porque han dejado de amar a Dios. Y al dejar de amar a Dios, se deja de amar a su hermano, a su prójimo. Mire qué tremendo la palabra. Esta palabra que sea de bendición. La vamos a seguir, no hemos terminado con este mensaje. Lo vamos a seguir mañana. Lo vamos a continuar mañana. Porque es bien importante que usted lo sepa. ¿Qué es lo que está pasando con el desamor? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es el resultado del desamor? Mire, una división completa. Pleito, contienda, enemistades, difamaciones. Bueno, se convierte en comerse las carnes, escarnecedores, así mismo como lo escucha. Pero dice la palabra, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Así mismo como le escucha. Gloria al Señor, porque es algo bien importante. Ahora, como dice la palabra, es fácil decir que amamos a Dios cuando no nos cuesta nada. Miren, por eso, como dije al principio, hasta el diablo dice, cree en Dios y dice que ama a Dios. Miren, pues, miramos los falsos profetas, dicen que aman a Dios. Los falsos maestros, los falsos predicadores, y que andan la verdad de Dios, y que hablan la verdad de Dios. Mire, qué tremendo, qué confusión. Pero no se va a dejar confundir de todas estas cosas, porque como dice la palabra, que es fácil decir yo amo a Dios cuando no nos cuesta nada. Más que puede decir yo asisto semanalmente a los cultos, pero la verdadera prueba de nuestro amor hacia Dios consiste en ¿qué? En que tratamos a quienes están delante de nosotros. Mire, esto es lo mejor que puede haber, la mejor prueba que puede de escribirse un falso cristiano o un verdadero cristiano. Cuando nos enfrentamos, cuando los presentamos delante de alguien que está delante de nosotros, ¿cómo lo tratamos? Gloria al Señor. Así es que ha sido una bendición predicar esta palabra tal como está escrita. Bendito el Señor, porque es algo pues que nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo estamos delante de Dios. Usted tiene que examinarse. Como dije al principio, usted tiene que examinarse esposo y esposa, hijo y padre, amo y siervo. Porque estos mandamientos son mutuos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y el resultado de todo esto, como dije, ¿va? Que es fácil decir yo conozco a Dios, amo a Dios. Y puede decir cuántas cosas, pero la mejor prueba de todas estas cosas es cómo tratamos el que está delante de nosotros. Que Dios te bendiga, la paz de Cristo en su corazón. Lo esperamos mañana por este mismo sitio
a las 11 de la mañana, seguir predicando la palabra tal como está escrita. Y así es que es un privilegio obedecer y tener el amor de Dios. Predicamos porque el amor de Dios está en nosotros. Y algo bien importante, predicar la palabra con fidelidad. No lo predicamos aquí con fines de decirle a usted, mire, ya prediqué la palabra, mándame una ofrenda de tanto. Ahí es usted la que tiene que recibir la bendición de Dios. Si usted siente el toque de Dios, pues usted será algo pues tocado por la palabra del Señor. Pero ahora ya no se ve eso. Ya no, porque el desamor se ha apoderado del corazón de muchos y se ha vuelto seco y árido, que ya no entra nada, en que se predique como se predique, como dije al principio, aunque se predique con fidelidad la palabra del Señor, no habrá mucha popularidad de nadie, ni seremos aceptados por el mundo de nadie. Gloria al Señor, porque sencillamente, porque se está amonestando el pecado. Y cuando la gente se le amonesta del pecado, miren, usted no va a recibir nada. Gloria al Señor. Así que Dios me le bendiga, la paz de Cristo en su corazón. Bueno, seguimos mañana predicando esta palabra y que el Señor me lo continúe bendiciendo. Como dije al principio, los hermanos, amigos y los oyentes, cada uno tiene su parte. Los hermanos pues se están atentos a escuchar la palabra para llenarse, para gozarse, para por la palabra ponerla por obra. Bueno, y que Dios les habla a sus vidas también. Y los amigos son aquellos pues que no se determinan si quieren buscar a Dios o no se deciden buscar a Dios, no quieren así. Esos son los amigos que uno les habla como amigos. Y los oyentes, bueno, son aquellos pues que han oído la palabra y en cierto modo han aceptado, pero no la quieren poner por obra, no son nada. Bueno, a eso, pero Dios les habla a los tres. Que el Señor me continúe bendiciendo, la paz de Cristo en su corazón. Saludamos a nuestra hermana amada Estela Arias, que el Señor me lo bendiga, su esposo y su niña Nicole. Gloria al Señor, un privilegio pues que la hermana pues siempre está atenta a escuchar la palabra. Belki Ramos también, Chávez, gloria al Señor. Bueno, yo creo que la hermana le ha hablado la palabra también, bendito el Señor. Pero así estamos, la palabra nos habla todo. No solo decir, le habló Julano, estás oyendo, te está hablando el Señor, porque así hay muchos también que el Señor está hablando y le tiran, dicen, no te está hablando el Señor, ni a él no, gloria al Señor, qué tremendo. Pero tenemos aquí a Susi Trinidad Laínez, que el Señor me lo bendiga, Marta Anderson, que Dios le bendiga, Sisi Resenbrugá, que el Señor me la bendiga, Sisi, gloria a Dios, y Marisa Cruz y Jessy Lenín Torres. Que el Señor me los bendiga, los esperamos mañana. Vamos a continuar con el mismo enseñanza, con la misma mensaje, gloria a Dios, que el Señor nos tiene preparado otras palabritas más para afirmarnos en la fe. Y que bueno, el Señor está sacando a la luz todo lo que no está correcto. Pero tenemos la palabra, el desamor. El tema de mañana, desamor. Lo que está sucediendo hoy. Bueno, usted lo está viendo. Así es que Dios me lo bendiga, la paz de Cristo en su corazón. Lo esperamos mañana a las 11. Y así es que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo he predicado su palabra. Bendice, Señor, los oyentes, Dios mío, aquellos pues que se llenan su cuerpo, su alma y su espíritu de su palabra, se alimentan, Dios mío. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, ponemos, Señor, esta palabra en el corazón, Señor, en la mente de cada vida, cada oyente, cada hermano, Dios mío, en nombre de Jesús, que esta palabra no retorne vacía, sino que haga efecto en los corazones de ellos, Señor, que cada uno ponga por obra su palabra con su familia, con sus hijos, Señor, Padre, con su patrón, Señor, Padre, con su esposa y su esposo, Padre, en esta hora, Espíritu Santo, le damos gloria y honra, bendice este hogar, Señor, también, en el nombre de Jesús, que cada uno, Señor, vivamos, Señor, confiada y reposadamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios me lo bendiga. La paz de Cristo en su corazón. Los esperamos mañana a las 11. Hora de aquí en Miami, pues ya aquí cambiaron una hora. Mañana a las 11.
En otro lugar le quitaron, se le quitó una hora.